En el verano de 1962, en el soleado suelo chileno, la selección italiana de fútbol albergaba las esperanzas de toda una nación de escribir un nuevo capítulo en el Mundial. Era una generación peculiar, una mezcla de talentosos oriundi, jugadores nacidos en Sudamérica, y leyendas nacionales en su apogeo. Aportaron un reconocido y floreciente estilo defensivo, intercalado con el romanticismo de los jugadores de ataque. Sin embargo, ese torneo no se convirtió en un cuento de hadas, sino en un viaje tumultuoso que culminó en la violenta Batalla de Santiago. Han pasado más de 60 años desde aquellos días de fuego. El tiempo ha dejado huellas en sus vidas, desde las gloriosas cumbres tras el torneo hasta los sombríos silencios al caer el telón. Algunos se han convertido en leyendas inmortales, otros han optado por una vida de reclusión y otros han descansado para siempre en el abrazo de la Madre Tierra. Repasemos las páginas de los diarios de vida de los 22 individuos que formaron el alma de los Azzurri en aquel entonces. Gianni Rivera era un joven orgulloso. A los 18 años, trajo a Chile un estilo de juego elegante y grácil, como un artista bailando entre carniceros. Con su visión táctica innovadora y sus pases incisivos, era la esperanza de una transformación completa para la Azzurri. Las actuaciones de Rivera en ese entonces demostraron brillantemente las cualidades de un futuro líder, alguien capaz de cambiar el rumbo de un partido con solo un toque delicado. Tras el Mundial de 1962, la carrera de Rivera despegó como una leyenda. Se convirtió en un icono ineludible del AC Milan, ganando 2 Copas de Europa y el Balón de Oro de 1969. Más allá del campo de juego, Rivera también demostró el carácter de un intelectual, enfrentándose con valentía al sistema para proteger los derechos de los jugadores. Fuera del campo, Rivera era un hombre refinado, perspicaz y extremadamente reservado. Se casó con Laura Marconi y formó una familia feliz, lejos del glamour y la ostentación. Tras retirarse, se dedicó a la política, llegando incluso a ser viceministro de Defensa de Italia, un punto de inflexión poco común para un jugador. Lo que invita a la reflexión es cómo la imagen de un héroe silencioso, con una mente aguda, se ha manifestado extrañamente en su vida. Fuera del campo, Rivera se mostraba tranquilo y reflexivo, en contraste con el deslumbrante despliegue que desplegaba con el balón en los pies. Hoy, a sus 82 años, Gianni Rivera sigue siendo una leyenda viviente, aunque ya no está en su mejor momento. La llama de la pasión que lo envuelve a través de sus perspicaces comentarios, y cada paso que da es seguido con profunda reverencia por la afición. Cesare Maldini era el pilar más sólido de la defensa. A sus 30 años, no solo jugaba con fuerza, sino también con serenidad y una magnífica capacidad para leer el juego. Con sus largas zancadas y entradas precisas, era una roca que frustraba a todos los delanteros. La actuación de Cesare ese año demostró el carácter de un verdadero capitán. Siempre supo mantener el espíritu de equipo en medio de la violencia que azotaba el fútbol sudamericano. Tras el torneo, la carrera de Cesare se convirtió en sinónimo de la historia dorada del AC Milan, convirtiéndose en el primer capitán de un club italiano en alzar la Eurocopa. Continuó su grandeza en el banquillo, liderando a Italia en el Mundial de 1998. Cesare no solo forjó una carrera brillante, sino que también sentó las bases de un imperio. La familia Maldini, transmitiendo su legado a su hijo Paolo y a sus nietos. Fuera del campo, fue un padre ejemplar, con una vida sencilla y siempre lleno de compasión. La imagen de un guerrero de acero en el campo contrastaba marcadamente con la dulzura de Cesare, quien siempre creyó que el carácter era lo que realmente perdura. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo un final abrupto. El 3 de abril de 2016, Cesare Maldini falleció a los 84 años. Su fallecimiento dejó un enorme vacío en el mundo del fútbol. Su legado no se limita solo a títulos, sino también a una historia de continuidad generacional. Un torrente inagotable de sangre futbolística que corre por las venas de los amantes del Azzurri. Enrico Albertosi llegó a Chile en 1962 a los 22 años como portero reserva. Aunque nunca jugó un partido, su confianza y sus excepcionales reflejos en los entrenamientos presagiaron una leyenda. Albertosi poseía un estilo cautivador, artístico y a la vez increíblemente tranquilo. No solo atrapaba el balón con las manos, sino con el orgullo de quien está frente a la portería. Sus prometedoras actuaciones a esa temprana edad rápidamente forjaron una identidad única e inconfundible.
Más tarde, Albertosi se convirtió en uno de los mejores porteros de la historia italiana, comenzando en los mundiales de 1966 y 1970. Su carrera fue brillante, pero también estuvo llena de altibajos, incluyendo un escándalo de apuestas que involucró a Totonero. Sin embargo, gracias a su resiliencia, superó la adversidad y continuó aportando. Fuera del campo, Albertosi era un espíritu libre, disfrutaba de la vida, pero también era muy disciplinado. Participaba en numerosas actividades sociales e inspiraba a las generaciones más jóvenes con su confianza personal. El contraste entre sus momentos de rebeldía fuera del campo y su absoluta concentración en la cancha creó un Albertosi cautivador. Hoy, a sus 86 años, Enrico Albertosi sigue viviendo una vida vibrante en su ciudad natal. Aunque ya no brilla entre los palos, su sabiduría y las historias de su época dorada siguen siendo un tesoro para los medios de comunicación. Sigue de cerca el progreso de los porteros modernos, actuando como un mentor respetado y experimentado. La pasión de este artista por la portería nunca se ha apagado. Giovanni Trapattoni, que entonces tenía 23 años. Era un centrocampista defensivo con un estilo de juego enérgico y disciplinado. A pesar de que la selección italiana contaba con muchas estrellas deslumbrantes ese año, Trapattoni demostró su valía con su tenaz marcaje, lo que le valió la reputación de ser un protector silencioso de los atacantes. Su actuación en ese torneo demostró claramente su profundo conocimiento de la táctica futbolística, sentando las bases de una leyenda. Tras dejar Chile, Trapattoni escribió el mejor currículum de la historia de los entrenadores. Es el único mago que ha ganado todas las Copas de Europa e Intercontinentales, liderando imperios como la Juventus, el Bayern de Múnich y el Inter de Milán. En su vida privada, Trapattoni era un hombre devoto que valoraba mucho a su familia. Era famoso por rociar agua bendita en la cancha, símbolo de fe y devoción. Fuera de la cancha, era alegre, perspicaz y siempre lograba equilibrar la agobiante presión del fútbol con la paz de su pequeño hogar con su esposa, Paola. Parece que su resiliencia en el campo se ha convertido en su eterna filosofía de vida. Hoy, a sus 86 años, Giovanni Trapattoni sigue viviendo una vida llena de energía. Aunque ya no entrena directamente, sigue siendo un mentor experimentado, compartiendo con frecuencia lecciones de perseverancia. Su trayectoria demuestra que el fútbol no es solo un partido de 90 minutos, sino una batalla de mentalidad y una pasión inagotable. En Chile, en 1962, a los 27 años, Luigi Radice era un talentoso lateral izquierdo con incansables capacidades ofensivas y defensivas. Fue un modelo del jugador moderno incluso antes de que existiera dicho concepto. En la selección italiana de ese año, Radice fue un eslabón crucial que flexibilizó la defensa. Sus actuaciones demostraron la inteligencia y la serenidad de un gran jugador, que siempre encontraba la solución óptima en las situaciones más difíciles gracias a su agudo pensamiento táctico. Tras verse mermada su carrera como jugador por las lesiones, Radice renació en el banquillo y revolucionó al equipo. Llevó al Torino al Scudetto en 1976 con un estilo futbolístico total, rompiendo el dominio del tradicional catenaccio. Fuera del campo, Radice era un intelectual apasionado por los libros y la filosofía. Vivió una vida ejemplar, apreciando la vida tras sobrevivir milagrosamente a un grave accidente de coche en 1979. Radice siempre fue respetado por sus jugadores como un padre espiritual, un hombre que se atrevió a pensar con originalidad y no temía el cambio. Parece que la imagen de un jugador clave en el campo perduró durante toda su carrera como entrenador. Sin embargo, esa trayectoria creativa se vio truncada tras una larga lucha contra el Alzheimer. El 7 de diciembre de 2018, Luigi Radice falleció a los 83 años. Su fallecimiento dejó un gran vacío en los corazones de quienes aman el fútbol estéticamente agradable. Su legado es una mentalidad innovadora que transformó por completo el fútbol italiano en las últimas décadas del siglo XX. Giacomo Bulgarelli tenía solo 21 años, pero jugaba con la madurez de un veterano. Como centro del mediocampo, poseía una magistral distribución del balón. En Chile, 1962, marcó 2 goles, convirtiéndose en un excepcional punto brillante para la Azzurri.
Bulgarelli es un símbolo de una generación de jugadores talentosos y con gran autoestima. Su actuación ese año demostró la mentalidad de un auténtico director de juego, lleno de inteligencia y serenidad. Tras el torneo, Bulgarelli dedicó toda su carrera al servicio del equipo de su ciudad natal, el Bologna, al que condujo a un histórico scudetto en 1964. Tras retirarse, alcanzó un gran éxito como uno de los comentaristas más intelectuales de la historia de la televisión italiana. Fuera del campo, era un caballero refinado, amante del arte, y llevaba una vida tranquila con su familia. Nunca se vio envuelto en escándalos y siempre se dedicó al desarrollo de las categorías inferiores. Su férreo espíritu de lucha en el campo se transformó en dedicación y serenidad en su vida personal, lo que le valió la reputación de santo en la región de Emilia-Romagna. Sin embargo, ese glorioso viaje se interrumpió tras una larga lucha contra la enfermedad. El 12 de febrero de 2009, Giacomo Bulgarelli falleció a los 68 años. Su muerte dejó un gran vacío en el corazón de su afición. En su honor, las gradas del estadio Renato Dallara recibieron su nombre. Su legado no se limita a títulos, sino también a una historia de inquebrantable lealtad a su patria. A los 26 años, Giacomo Lossi, en el Mundial de 1962, fue uno de los defensas más resistentes, a pesar de su modesta estatura. Su excepcional criterio le valió el apodo de Cor de Roma. En ese equipo, Lossi era un símbolo de dedicación, dispuesto a darlo todo para defender los colores de su país. Su valiente actuación en Chile grabó en los corazones de la afición la imagen de un defensa que nunca se rindió. Jugó como un verdadero guerrero, usando su fuerza de voluntad para superar sus limitaciones físicas. La carrera de Lossi se dedicó casi por completo a la AS Roma, convirtiéndose en un capitán legendario durante una década. Tras retirarse, dedicó su tiempo al desarrollo juvenil y al trabajo social, convirtiéndose en un icono cultural de Roma. Fuera del campo, Lossi es sorprendentemente humilde. Vive en un pequeño apartamento y sigue caminando al mercado y charlando con sus vecinos a diario. Sigue su filosofía. El valor de una persona reside en lo que da. La imagen de un guerrero en el campo contrasta por completo con el anciano amable y gentil de su vida diaria. Sin embargo, ese glorioso y generoso viaje llegó a su fin. El 4 de febrero de 2024, Giacomo Lossi falleció a los 88 años. Su fallecimiento dejó una profunda tristeza en todos los aficionados al fútbol italiano. Su legado no es solo su récord de apariciones, sino también una historia de lealtad inquebrantable y un corazón compasivo, que siempre latió por los colores de la selección nacional y su amado país. José Altafini fue un fenómeno único, tras ganar el Mundial con Brasil en 1958 antes de fichar por Italia. A los 23 años, era un monstruo en el área, con una potencia inmensa y un instinto goleador implacable. Con sus variadas técnicas de definición, aterrorizaba a cualquier portero. Su actuación en Chile ese año, a pesar de la presión de la opinión pública de ambos países, demostró un increíble nivel mundial y la absoluta profesionalidad de un delantero de élite. La carrera de Altafini en la Serie A se convirtió posteriormente en leyenda, marcando goles con maestría para el AC Milan y la Juventus. El punto de inflexión más importante en su vida fue su retiro y su carrera como comentarista. Con su voz expresiva y exclamaciones como ¡Golazo!, cambió la forma en que los italianos veían el fútbol. Fuera del campo, Altafini siempre rebosaba risa, optimismo y amabilidad. Participó en numerosos proyectos empresariales exitosos y fue la imagen de organizaciones benéficas para niños. El contraste entre un asesino a sangre fría en el campo y un anciano alegre fuera del campo lo convirtió en una figura muy querida. Hoy, a sus 87 años, José Altafini sigue siendo una fuente inagotable de energía positiva. Aparece con frecuencia en los medios, inspirando a las generaciones más jóvenes con su optimismo. Aunque ya no puede correr sobre el césped, su risa aún resuena en los estadios italianos. Su trayectoria es testimonio de un esfuerzo incansable y de la capacidad de encontrar la alegría en todas las circunstancias de la vida. Giorgio Ferrini fue un centrocampista fogoso, capitán del Torino a los 22 años. Sin embargo, su nombre está asociado a un momento oscuro en Chile. Fue el primer jugador expulsado en la Batalla de Santiago tras ser provocado. El desempeño de Ferrini ese año demostró una voluntad de hierro, sin ceder ante la hostilidad. Encarnó un espíritu de lucha inquebrantable, protegiendo siempre a sus compañeros a toda costa.
Después de 1962, Ferrini se convirtió en el alma inmortal del Torino, estableciendo un récord de apariciones en la historia del club, 566 partidos. Lideró al equipo en los momentos difíciles tras el desastre de Superga. Fuera del campo, Ferrini era directo, responsable y extremadamente leal. Vivía una vida tranquila con su familia, disfrutaba de las actividades al aire libre y siempre mantuvo el espíritu diligente de un piamontés. Su pasión en el campo impregnó su vida, siendo una protección absoluta para su familia y el club que amaba. Sin embargo, esa dedicación tuvo un final trágico. Apenas unos meses después de retirarse y comenzar su carrera como entrenador, Ferrini sufrió un aneurisma cerebral repentino. El 8 de noviembre de 1976, Giorgio Ferrini falleció a la temprana edad de 37 años. Su prematura muerte conmocionó a toda Italia. Su legado es un ejemplo de sacrificio y lealtad hasta el último aliento, un capitán eterno en el corazón de la afición del Torino. Omar Sivori llegó al Mundial de 1962 como el vigente ganador del Balón de Oro. A sus 26 años, el delantero argentino encarnaba la rebeldía y un talento inigualable. Tenía la costumbre de llevar las medias bajas, casi hasta los tobillos, un gesto que desafiaba a cualquier defensa. Sivori era un delantero letal en el área, regateando como si no hubiera defensas a su alrededor. En la selección italiana de aquel año, fue la mayor fuente de inspiración creativa, un jugador capaz de transformar situaciones cotidianas en obras maestras con un mágico movimiento de cadera. Tras el torneo, Sivori siguió siendo un icono en la Juventus y el Nápoles, venerado tanto en el norte como en el sur de Italia. Sin embargo, su carrera también estuvo plagada de escándalos debido a su carácter fogoso. Sivori nunca se doblegó ante nadie. Fuera del campo, era un hombre de espíritu libre, amante de las fiestas y las conversaciones nocturnas. Sin embargo, también era muy compasivo y ayudaba con frecuencia a jóvenes jugadores desfavorecidos. La imagen de artista extravagante en el campo contrastaba marcadamente con la de Sivori fuera de él. Un padre cariñoso que pasó sus últimos años cuidando su granja en su Argentina natal. Parece que este espíritu artístico estaba arraigado en su destino, tanto con orgullo como en soledad. Sin embargo, este tumultuoso viaje tuvo un final abrupto. El 10 de febrero de 2005, Omar Sivori falleció a los 69 años a causa de un cáncer de páncreas. Su muerte dejó un profundo vacío en los corazones de sus fans, desde Turín hasta Buenos Aires. Su legado no son solo sus metas, sino también su espíritu de libertad y su voluntad indomable. Sandro Salvatore fue el mejor central joven del torneo a sus 22 años. Apodado Billy, era conocido por su estilo defensivo proactivo y su capacidad para iniciar ataques desde atrás. En un torneo plagado de violencia, Salvatore se erigió como un modelo de serenidad. Era una roca, siempre con la cabeza fría incluso en los momentos más caóticos. Su actuación en Chile demostró que no hace falta ser rudo para ganar. La carrera de Salvatore fue una trayectoria notable, cosechando éxitos tanto en el Milan como en la Juventus, convirtiéndose en un legendario capitán de la Vecchia Signora. Tras retirarse, optó por una vida tranquila, lejos de los focos, para pasar tiempo con su familia. En su vida privada, Salvatore era discreto, sencillo y extremadamente serio. Sus vecinos de Turín lo recuerdan como un anciano amable, siempre humilde a pesar de su ilustre pasado. El contraste entre el guerrero inflexible en el campo y el hombre cálido y sencillo creaba su singular atractivo. Ese tumultuoso viaje tuvo un final tranquilo. El 4 de enero de 2007, Sandro Salvatore falleció a los 67 años debido a un infarto repentino. Su muerte, justo antes de un partido de la Juventus, hizo llorar a todo el estadio. El legado que dejó Billy es un referente para el defensa. Una inteligencia aguda y un corazón valiente son suficientes para hacerlo inmortal. Lorenzo Buffon fue el capitán de la selección italiana a los 32 años. Fue uno de los porteros más elegantes de la historia, con su gran alcance y su magnífico dominio del área. Aunque el equipo fue eliminado al principio del torneo en Chile, dejó huella con atajadas espectaculares. Encarnó la serenidad y la elegancia, un auténtico caballero en la portería. Las actuaciones de Buffon demostraron la serenidad de un jugador veterano, infundiendo siempre una confianza absoluta en los defensas que tenía delante.
Tras el torneo, Lorenzo continuó su éxito en el Inter de Milán, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores respetados por ambas mitades del Milan. Tras su retiro, llevó una vida relativamente tranquila, dedicándose a la cazatalentos y a inspirar a su sucesor, Gianluigi Buffon. Fuera del campo, Lorenzo era romántico y alegre. Su matrimonio con la actriz Eddie Campagnoli causó sensación en los medios. Siempre mantuvo una actitud refinada y optimista, incluso ante los problemas de salud de su vejez. El contraste entre la tranquilidad del portero y el espíritu romántico fuera del campo creó un Lorenzo cautivador. Hoy, a sus 96 años, Lorenzo Buffon vive una vida tranquila. Aunque el tiempo le ha encanecido el cabello, sus ojos aún brillan al recordar su tiempo en Chile. Sigue siendo un testigo de la historia, un gran estadista que siempre sigue el desarrollo del fútbol. Su trayectoria es testimonio de una vida plena y del respeto imperecedero de la sociedad. A sus 25 años, Bruno Mora era uno de los mejores extremos de Europa. Con su exquisita técnica y velocidad vertiginosa, era la amenaza más peligrosa del ataque italiano. En Chile, marcó el primer gol de la Azzurri contra Suiza. La actuación de Mora demostró brillantemente la belleza del juego ofensivo por la banda, asombrando a la afición con su regate espontáneo y poético. Tras el torneo, la carrera de Mora floreció en el AC Milan, pero el destino le propinó un duro golpe al sufrir una grave fractura de pierna en 1965. A pesar de sus esfuerzos por regresar, nunca recuperó sus piernas mágicas. Fuera del campo, Mora era amable, tímido y extremadamente dedicado a su familia. Vivía con sencillez en su ciudad natal, Parma, dedicando su tiempo a cuidar su jardín y guardando silencio sobre su dolor físico. La imagen de un artista extravagante en el campo contrastaba marcadamente con su vida marcada y la tranquila soledad de sus últimos años. Parece que esos momentos brillantes en la cancha fueron todo lo que el destino le había otorgado antes de arrebatárselo todo. Sin embargo, ese tumultuoso viaje tuvo un final trágico. El 10 de diciembre de 1986, Bruno Mora falleció a los 49 años por cáncer de estómago. Su prematura muerte dejó un inmenso dolor entre sus compañeros. Su legado no son solo sus goles históricos, sino también una historia de la dureza del destino y el extraordinario esfuerzo de un hombre que amaba el fútbol.